Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 51. Chapter 50. Toji se agachó y miró a Megumi. ¿Qué estás haciendo, Megumi? Perrito. Haciendo un perrito. Megumi le respondió a Toji y comenzó a recoger y amontonar arena del patio de juegos con una pala de juguete con entusiasmo. Como parecía tan feliz, Toji no se atrevió a decir que con arena tan seca, sería imposible hacer algo tan complejo como un perro. Bueno, siempre y cuando se divierta. Si le dijeran que no podía hacer un perro, probablemente se echaría a llorar o insistiría en que sí. Era mejor dejarlo en paz. Si realmente quiere hacer un perro, podría conseguirle un poco de arcilla o algo así. Pero como aún podría tragarse la arcilla, sería mejor esperar hasta después de su tercer cumpleaños para dársela. O quizás un nuevo peluche de perro. Toji ajustó el sombrero de Megumi, que estaba empezando a caerse, presionándolo hacia abajo correctamente. El clima en Tokio en agosto era bastante caluroso. Habían salido temprano por la mañana para evitar el calor, pero dejarlo jugar con energía sin precaución podría provocarle un golpe de calor. Megumi había crecido bastante y había ganado bastante peso. Pero para Toji, seguía siendo tan ligero como una pluma. Naturalmente, a medida que se volvía más activo, Toji y Zoro solían dejarlo jugar en el patio de recreo frente a su casa. Era la manera más fácil de cansarlo. Ayer no durmió hasta las 11 de la noche porque quería jugar a la mancha. A juzgar por cómo jugaba hoy, parecía probable que se durmiera temprano. Ni Toji ni Zoro eran de los que se cansaban físicamente jugando a juegos infantiles, pero el agotamiento mental era otra historia. Y cuidar niños podía ser mentalmente agotador, a pesar del amor por Megumi. Y hablando de eso, ¿no es hora de otra vacuna? Los bebés necesitaban muchas vacunas. Chie se encargaba principalmente de las vacunas de Zoro, y Toji, que nunca había estado enfermo en su vida, desconocía estas cosas. Decidió revisar el cuaderno al llegar a casa. Con ese pensamiento, Toji apartó la mirada de Megumi y miró brevemente a Zoro. 273, 274, 275, Zoro estaba haciendo dominadas en las barras de mono. Zoro, colgado de las barras de mono y haciendo dominadas con una expresión seria después de haberse quitado la camiseta, parecía honestamente un poco extraño incluso para su padre, Toji. La cantidad de ejercicio de Zoro había aumentado significativamente. Además del tiempo que pasaba comiendo, durmiendo, haciendo sus necesidades y jugando con Megumi, pasaba la mayor parte del tiempo haciendo ejercicio. En consecuencia, definitivamente desarrolló músculos. Si un niño de 5 años necesitaba músculos era otra cuestión. Últimamente, solo entrenaba con Toji una vez cada 2 semanas. Dijo que necesitaba practicar el control y el uso de su Baki por su cuenta, sin ayuda. 280, 281, 282, parecía el tipo de entrenamiento reservado para jóvenes atletas que se preparaban para competiciones nacionales. Aún así, sería raro que esos chicos se ejercitaran tanto. 299, 300. 301, 302, cuando Zoro no se detuvo ni siquiera después de llegar a 300, Toji suspiró suavemente y se levantó. Acercándose, Toji levantó a Zoro, que seguía colgado de la barra. 307 ya. ¿Por qué haces esto? Es demasiado para un niño de tu edad excederse tanto. ¿No te duele el músculo la última vez por esto? De hecho, Zoro había sufrido dolores musculares y de crecimiento la semana pasada, superpuestos durante la noche. Me preguntaba qué pasaba cuando estaba menos receptivo de lo habitual por la mañana. Fue entonces que Toji se dio cuenta de que todo el cuerpo de Zoro estaba empapado en sudor, lo que lo dejó algo aturdido.
Mejoró después de un día de descanso, estando bien alimentado y descansado, sin ningún problema. Si no se controla, podría volver a ocurrir. Zoro chasqueó los labios. Necesito llegar a los 500. 300 es más que suficiente. Zoro ya estaba experimentando muchos dolores de crecimiento debido a su rápido crecimiento, mucho más rápido que el de sus compañeros. Toji no quería añadirle dolor muscular. ¿Por qué no lo demuestra? Incluso cuando sentía dolor, Zoro no decía que le dolía y continuaba obstinadamente con su entrenamiento de fuerza, por lo que Toji no tenía más opción que intervenir en un límite apropiado. Toji no deseaba nada más que Zoro no sufriera ni sufriera. Zoro, tras ponerse la camiseta, vio en su rostro la preocupación que Toji no podía disimular por completo. Zoro sabía que Toji estaba preocupado por la intensidad de su entrenamiento de fuerza. Pero no puedo reducir la intensidad de mi entrenamiento. Para fortalecerse, era necesario mantener al menos ese nivel de intensidad. Aunque dolía por los dolores de crecimiento y las agujetas, ¿qué podía hacer? Era simplemente el proceso de desarrollar músculo. Ese era el tipo de persona que era Zoro. Alguien que, a pesar del dolor, las dificultades o la derrota, no se rendía y seguía dando pasos para hacerse más fuerte. Amar a Toji no cambiaría, no podría cambiar esos rasgos de Zoro. Era casi fundamental para Zoro como persona. Incluso si muriera y renaciera varias veces, esos rasgos fundamentales no se doblegarían ni desaparecerían. Sin embargo, incluso Zoro tuvo que detenerse cuando esos rasgos parecían herir a quienes lo rodeaban. Sobre todo si quien sufría era Toji. Porque ya había sufrido bastante. Por mi culpa. ¿Ser tu hijo te hace las cosas difíciles? Zoro no expresó ese pensamiento. Decirlo en voz alta solo haría que Toji se sintiera peor. Tal vez debería reducir un poco mi ejercicio por ahora, pero entonces, mi crecimiento muscular se detendrá, reflexionó Zoro. Interrogación de cierre. De repente, Zoro y Toji giraron la cabeza en la misma dirección. Una niña, que parecía 1 o 2 años mayor que Megumi, se acercaba con cautela. La niña parecía débil, una niña común y corriente, sin ser hechicera. No mostraba hostilidad, solo vacilación, pero se acercó a Megumi, que jugaba en la arena, como un conejo. Zoro y Toji intercambiaron miradas y caminaron lentamente hacia Megumi. Megumi miró con tristeza el montículo de arena que había construido. No es un cachorro. A pesar de sus esfuerzos, nada en el montículo de arena que Megumi creó podría llamarse un cachorro. Quizás papá o su hermano podrían convertir este montículo de arena en un cachorro. Pensando en esto, Megumi se puso de pie de un salto, buscando a Toji y Zoro. Oh. Y entonces, sus miradas se encontraron. Una chica estaba parada frente a Megumi. La joven, de rostro inocente, la miraba con timidez, pero también con entusiasmo. Megumi nunca había conocido a una niña de su edad. Chie, y todos los cuidadores con los que se había topado hasta entonces, eran adultos, y él nunca había ido al jardín de infancia. Aunque a menudo veía a otros niños jugando en el parque, eran solo encuentros fugaces. Los ojos verdes vacilaron. No sabía qué hacer. Hola. Tras el saludo, los ojos marrones de la chica se abrieron de par en par. La chica, con su cabello castaño oscuro recogido, le sonrió cálidamente a Megumi. Al ver eso, Megumi sintió un cosquilleo y una sensación de calor en el rostro. No, era diferente del calor que se sentía cuando el sol estaba alto en el cielo. Era similar a la sensación de sumergirse en la ropa de cama recién lavada, ser abrazado fuertemente por su hermano o que papá le acariciara el pelo. Megumi aún no sabía las palabras para describir esa sensación. Fue una sensación de calidez. Hola. ¿Cómo te llamas? Megumi. Megumi, eso es bonito. Las mejillas de Megumi se sonrojaron. Sus ojos marrones brillaron. Qué bonita, pensó Megumi sin darse cuenta. Soy Fushiguro Tsumiki. Tsumiki. La chica, Tsumiki, pronunció su nombre con cuidado. Luego, con voz ligeramente temblorosa, le preguntó a Megumi. ¿Quieres jugar conmigo? Chapter 52. Chapter 51. ¿Juntos? Sí. Es más divertido jugar juntos. ¿Te parece bien? Megumi nunca había jugado con nadie fuera de su familia. Se sentía extraño y un poco aterrador. Pero, más que eso, fue intrigante y agradable. Toji y Zoro, que ya se habían acercado, se pararon junto a Megumi. Tsumiki los saludó cortésmente. Hola. Ah.
¿Cómo te llamas? Soy Tsumiki. Soy Zoro. Toji. Encantado de conocerlo. No había ninguna incomodidad en su respuesta directa. Podría parecer trivial, pero era bastante inusual para alguien que conocía a Zoro y Toji por primera vez. Toji tenía una gran presencia pero parecía casi invisible, y Zoro, con su cabello verde y su aura difícil de ignorar, a menudo provocaba diversas reacciones incómodas en las personas que los veían por primera vez. Megumi preguntó con cautela. ¿Puedo jugar? Con Tsumiki. Seguro. Pero no corras por las escaleras. Con el permiso de Zoro y Toji, el rostro de Megumi se iluminó. Tsumiki, con aspecto emocionado, le sujetó firmemente la mano. Entonces, ¿vamos para allá? Vamos al tobogán. Tsumiki se alejó de un salto y Megumi se dejó llevar por su entusiasmo. Pronto, entre risas, los dos niños comenzaron a correr por todo el patio de recreo. Se turnaron para deslizarse por el tobogán y luego corrieron alrededor del perímetro del patio de juegos, siguiendo el consejo de Zoro de no correr en las escaleras en absoluto. Buenos niños, pensó Zoro. Toji observó a Megumi con una expresión complácida. De tal palo, tal astilla. Ya estoy haciendo amistad con chicas. Zoro hizo un sonido de disgusto. Son demasiado jóvenes para ese tipo de conversación. Además, pueden ser solo amigos. ¿Entre niños y niñas? ¿Y qué tiene que ver el género con todo esto? No tienes amigos, ¿verdad? Tuve uno. Zoro se mantuvo siempre vulnerable a tales comentarios, lo que le recordaba a Kuina, quien solía decirlo. Incluso después de convertirse en el espadachín más fuerte, esas palabras nunca se borraron de su memoria. Hacer clic. Tocó la empuñadura de su espada, preguntándose si Kuina también habría renacido en este mundo. Probablemente no, pero la idea le cruzaba la mente de vez en cuando. Al notar la expresión sombría y distante de Zoro, Toji cambió rápidamente de tema. Si alguna vez quieres casarte, tráelos. No me opondré. Toji. Tengo 5 años. Zoro lo miró como si hubiera perdido la cabeza, y Toji rió entre dientes. De hecho, esta expresión era mucho mejor que la anterior. ¿Qué estás dibujando? Tsumiki. Megumi, sosteniendo un crayón marrón, habló alegremente. Toji observó atentamente algo en el cuaderno de bocetos, mezclado con colores albaricoque y marrón, que Megumi había dibujado. Mirando de cerca, parece que el rostro de esa chica podría ser, ¿qué cara? Era solo un círculo color albaricoque con marrón mezclado al azar. Era imposible distinguir dónde estaban los ojos o dónde se suponía que estaba el cabello. Durante los últimos 2 meses, Megumi había jugado con Tsumiki todos los días sin falta. Si hacía buen tiempo, jugaban al aire libre. Si hacía demasiado calor o llovía, iban a casa de Toji a jugar. A menudo jugaban solos, pero a veces Zoro o Toji se unían. Comían juntas, jugaban hasta quedar exhaustas y, a veces, se dormían juntas. Aunque Tsumiki era mayor que Megumi, la diferencia era de solo 1 año, lo que las hacía muy amigas. A medida que continuó este estilo de vida, Zoro y Toji se acostumbraron un poco a la presencia de Tsumiki. Aunque no tan cálidamente como la trata Megumi, por lo tanto, había una ligera distancia entre Zoro, Toji y Tsumiki. Ni Toji ni Zoro le prestaron mucha atención. ¿Cuándo viene Tsumiki? Ella puede venir si su mamá lo permite. Probablemente lo hará. Los labios de Toji se torcieron. Al principio, su madre había ido al parque a recoger a Tsumiki. Le preguntó a Toji si su hijo había jugado bien con sus hijos y si habían comido algo juntos, lo que le hizo pensar a Toji que estaba interesada en él. ¿Le diste de comer un tazón de arroz con berenjenas? Dijo que no le gusta la berenjena. Oh, es así. Ya entonces había cosas raras. La madre parecía no saber qué le gustaba o disgustaba a Tsumiki de la comida. Tras preguntar varias veces, al darse cuenta de que Toji tenía buenos ingresos y que Megumi y Tsumiki estaban a su cargo, la madre de Tsumiki pareció esperar el momento oportuno para desviar su atención de Tsumiki, como si hubiera estado buscando la oportunidad de hacerla pasar desapercibida. Toji estaba desconcertado por su actitud, que parecía indicar que simplemente estaba esperando el momento oportuno. Pero no me corresponde criticar. Si Zoro no se lo hubiera llevado, Toji también habría seguido viviendo en el abandono. Desde esta perspectiva, la situación no era nada mala. Megumi apreciaba mucho a Tsumiki, y Tsumiki era muy amable con Megumi. Para Toji, el coste de la comida o los juguetes de un niño más era insignificante.
Aunque perdió mucho dinero extra porque no lo gastaba en apuestas, sino que lo guardaba en su almería espiritual, no era que no pudiera alimentar y cuidar a un niño más. Tap tap, tap. El agudo oído de Toji captó el suave y alegre sonido de unos pasos. Sintió una pequeña presencia familiar en la entrada y oyó que llamaban. Por favor, abra la puerta. Tsumiki. Megumi se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. No creo haber saludado nunca a Manasa manera. Sintiéndose extrañamente incómodo, Toji se acercó a la puerta. Megumi se aferraba al pomo, forcejeando. No se abre. Es demasiado pesado para que lo hagas. La puerta metálica, equipada con varios dispositivos de seguridad, era demasiado pesada para que un niño de menos de 3 años pudiera abrirla. Toji separó a Megumi y abrió la puerta con facilidad. Allí estaba Tsumiki, siempre con su rostro amable. Tsumiki. Megumi. Megumi dio un salto en el sitio. Tsumiki se quitó rápidamente los zapatos y entró en la casa. ¿Dormiste bien? ¿A qué jugamos hoy? Haz dibujos. Bien. Hagamos dibujos juntos. La charla de los dos niños no era nada mala. A Megumi le gustaba Tsumiki. Hacer clic. Después de lavarse y cambiarse en el baño, Zoro se sacudió el cabello ligeramente húmedo. Entonces, vio a Tsumiki. Ah, estás aquí. Tsumiki. Hola. Sí. Tsumiki. Megumi tiró de la manga de Tsumiki. Zoro lo vio y lo corrigió severamente. Megumi, no deberías tirar de la ropa de Tsumiki. Está bien. ¿En realidad? Sí. De todas formas, esta ropa me queda pequeña. Si realmente no te gusta o no está bien, dilo. Sí. Tsumiki se sentó con Megumi frente al cuaderno de dibujo. ¿Qué dibujar? ¿Un perro? ¿Un ciervo? ¿Una rana? Cada uno con un crayón en la mano, con las cabezas juntas mientras hablaban, como gorriones. Toji se acercó a Zoro. ¿Está bien? ¿Qué es? Parece que Megumi juega más con Tsumiki que contigo. No importa. No me importa. Con que Megumi y Tsumiki fueran felices, bastaba. Por mucho que Zoro y Toji se esforzaran, jugar al nivel de Megumi era imposible. Ser cariñosos y cariñosos también era difícil debido a sus personalidades. Tsumiki logró cumplir ese rol. Aún no está claro si se convierte en un vínculo de afecto entre familiares o amigos, un amor entre parejas o simplemente una emoción fugaz. De cualquier manera, no estaría mal. Cuanta más gente quiera a Megumi, mejor. Parece que estamos malcriando demasiado a Megumi. Quiero dibujar un perro en el suelo. No, Megumi. Así es como se manejan los noes rotundo. A pesar de parecer excesivamente amable, Tsumiki sorprendentemente tenía un lado firme, que a Zoro le cayó bien. Tsumiki miró a Toji, como si recordara algo, y se puso de pie. Señor, tengo algo para usted. Interrogación de cierre. Tsumiki sacó algo arrugado de su bolsillo y se lo entregó. Toji lo desdobló y encontró un billete de 10.000 yenes. Era mucho dinero para que un niño de 4 años lo llevara encima. Toji lanzó el billete de 10.000 yenes y preguntó. ¿De dónde sacaste esto? Del tío de nuestra casa. El tío de nuestra casa, así que probablemente no sea su padre biológico, sino probablemente un padrastro o un hombre que vive con su madre. ¿Por qué? Dijo, que no nos quedáramos en casa cuando había invitados, incluso de noche. Sí. Cuando dije que salía, me dijo que le diera esto al adulto que estaba allí. Entonces, ¿es para alojamiento? Una vergüenza total. Toji estaba a punto de negarse, pero se detuvo cuando notó que Tsumiki miraba sutilmente a su alrededor, como si pensara que la echarían si no aceptaba. Después de guardar el dinero en su bolsillo, el rostro de Tsumiki se iluminó. Estaré aquí unos días. Mañana, pasado mañana. Hasta pasado mañana. Entonces, necesito comprar mucha comida, pensó Toji. Como les faltaba comida en casa y tenían una boca más que alimentar, parecía que ir a la tienda era lo indicado. Toji miró a Tsumiki. ¿Hay algo que quieras comer? Tomates. Entiendo. Chapter 53. Chapter 52. Los grandes almacenes estaban relativamente tranquilos a primera hora de la tarde de un día laborable. No es que estuvieran completamente vacíos. Y donde había gente, siempre había esas cosas. Quebrar. Zoro chasqueó los dedos, envueltos en Aki. Una maldición que zumbaba a su alrededor, como una mosca, se convirtió en polvo y desapareció.
¿Es porque es día laborable? Hoy hubo pocas maldiciones inusualmente. Durante su viaje de compras, solo se habían topado con 2 de estas maldiciones con aspecto de mosca. Técnicamente, Zoro no necesitaba molestarse con maldiciones tan menores, pero no le gustaba la idea de que se acercaran demasiado a Megumi y Tsumiki. Además, ¿por qué te sientes tan inquieto? No parecía haber ninguna amenaza al examinar la zona con Aki de observación. Para ser una tienda departamental, estaba inusualmente limpia de energía maldita. Entonces, ¿por qué me pareció tan extraño? Y, sintiendo que alguien lo estaba observando, Zoro giró rápidamente la cabeza. Zumbido. Habían alrededor de 10 de esas maldiciones con forma de mosca zumbando por ahí. ¿Solo moscas, eh? Zoro exhaló con desdén y volvió a chasquear los dedos. Quebrar. Varias moscas fueron alcanzadas por el impacto, cayeron y se convirtieron en polvo. Megumi, que había estado observando atentamente a Zoro, también intentó golpearlas con los dedos. Por supuesto, el movimiento de los dedos de un niño de 2 años, que no estaban envueltos ni en Aki ni en energía maldita, no hizo daño a las moscas, que esquivaron fácilmente el intento de Megumi. No es así como se hace, Megumi. Así es como se hace. Zoro envolvió deliberadamente su mano desnuda con Aki y lentamente lo demostró en el aire, mostrándole cómo. Auge. Las moscas estallaron en pedazos sin que los dedos de Zoro las tocaran. Megumi abrió la boca con asombro. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Tsumiki, con un cachorro negro de peluche en la mano, se acercó y preguntó. Zoro respondió con naturalidad. Había algo allí. Lo capté. ¿Megumi lo atrapó contigo? No. Le estaba enseñando a atraparlos. Tsumiki observó con cautela el espacio donde habían estado las moscas. Intentando encontrar algo en el aire, el techo y el suelo, murmuró con el ceño fruncido. Ojalá pudiera hacer ese tipo de cosas con Megumi también. Al ver que el rostro de Tsumiki se oscurecía, Zoro dijo con indiferencia. Tú también puedes. Si aprendes. Los ojos de Tsumiki brillaron cuando levantó la cabeza. ¿En serio? ¿Cómo? Enséñame, por favor. Más tarde. Bueno. Toji se acercó, llevando varias bolsas de papel llenas de diversos artículos en ambas manos. Ya hemos comprado todo lo necesario en este piso. Ahora solo nos falta comprarle ropa a Zoro. Toji le había estado comprando ropa a Zoro casi cada vez que iban de compras últimamente. La razón era simple. No le quedaba bien. Zoro crecía rápidamente, así que la ropa le quedaba pequeña enseguida. Además, con su alta actividad y sudoración, su ropa se desgastaba con facilidad. La tienda de ropa infantil está en el 3er piso. Estamos en el 7º, ¿no? Bajemos. Zoro frunció el ceño sin decirle una palabra. ¿Por qué? Tengo un mal presentimiento. Si le preguntaban por qué, no tenía una respuesta exacta. Pero algo no encajaba, y esa sensación se hacía cada vez más fuerte. Toji también había estado sintiendo algo sutil desde antes, por lo que entendió el punto de Zoro. Entonces vámonos a casa temprano. Él es batidor. Antes de que pudieran terminar la frase, los cuerpos de Zoro y Toji se voltearon al instante. Tsumiki, desconociendo la situación, parpadeó, y Megumi tembló de inquietud. Era una presencia inconfundiblemente flagrante de un espíritu maldito. No una clase especial, pero tal vez de primera clase. Toji se preparó para invocar su arma espíritu maldito mientras usaba su Aki de observación para medir la clase del espíritu maldito. Aún así, la pregunta seguía en pie. Hasta ahora no había ninguna señal de ello, un espíritu maldito apareciendo así de repente. En octubre, ni siquiera en verano, cuando los espíritus malditos son más comunes, y además, un espíritu maldito de primera clase. Zoro se colocó de forma protectora frente a Megumi y Tsumiki, sujetando firmemente la empuñadura de su espada Wado Ichimonji. Luego miró a Toji. ¿Qué debemos hacer, papá? Toji estaba en conflicto. Para quienes no eran hechiceros, era una gran suerte que el espíritu maldito estuviera cerca de una salida de emergencia donde apenas había gente. Sin embargo, se dirigía rápidamente hacia ellos, buscando gente. No era un espíritu maldito cualquiera, sino uno de primera clase, demasiado peligroso para ignorarlo. Zoro probablemente podría manejar un espíritu maldito de primera clase hasta cierto punto, pero Megumi y Tsumiki eran otra historia. No era práctico para Toji llevárselos a todos.
Quizás sería mejor dejar a los niños aquí por su seguridad. Toji tomó una decisión. Dejó la bolsa de papel llena de objetos en el suelo y escupió su espíritu del arsenal, Uak. Megumi abrió los ojos de par en par al ver que el espíritu del arsenal se inflaba repentinamente. Yo me encargo de esto. Ustedes quédense aquí. Vuelve pronto. Está bien. ¿Qué pasa, señor? Tengo algo que hacer. Espera aquí. Tras responder, Toji corrió hacia la salida de emergencia a una velocidad que lo hizo desaparecer de la vista. Tsumiki miró a su alrededor confundido ante la repentina desaparición de Toji. El señor Toji volverá pronto. Aunque Zoro respondió, examinó atentamente los alrededores. Algo no anda bien. Toda la situación. Teniendo en cuenta que es un día laborable, la ausencia de maldiciones hasta ahora, la aparición de un grupo de 10 espíritus malditos, la aparición repentina de un espíritu maldito de primera clase y que Toji acaba de abandonar la escena. ¿Es todo solo una coincidencia? No. Esto es una trampa. Quebrar. Ah, todavía no hemos pagado. No hay tiempo. Zoro abrió la bolsa de papel y encontró 2 cuchillos de cocina nuevos dentro. Sostuvo uno en la mano y sujetó el otro junto con su espada, Wado Ichimonji, a su cinturón. Normalmente, los cuchillos de cocina no estaban hechos para situaciones como esta, pero no había otra opción. Zumbido. El poder se extendió por todas partes. Como tinta extendiéndose sobre papel blanco, el paisaje a su alrededor cambió en un instante. Exclamación de cierre. Zoro apartó rápidamente a Tsumiki y Megumi. Un pilar gigante se alzó desde donde Tsumiki y Megumi habían estado. Todas las luces y fuentes de iluminación desaparecieron, y una oscuridad total lo envolvió todo, trepando por las paredes y el techo. Pronto, fue imposible distinguir dónde terminaban las paredes y dónde empezaba el techo, pues todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. El espacio se está cerrando, Zoro. Quédense ahí los dos. Cuando fueron examinados con Aki de observación, Tsumiki y Megumi fueron separados de Zoro y atrapados en un espacio diferente, pero estaban a salvo por ahora. A Zoro se le erizaron los pelos de los brazos. Era desagradable y sofocante. Algo en su interior hervía, haciéndole sentir que no podía soportarlo sin cortar algo. No era el miedo ni la incomodidad que le causaba la oscuridad. Algo más fundamental lo tocaba, lo que lo impulsaba a desatar algo. Zoro miró hacia el techo, que parecía abultarse, y luego dejó caer algo enorme al suelo como si lo escupiera. Era un espíritu maldito. El espíritu maldito, que había estado acurrucado, se desplegó lentamente y se irguió sobre 2 patas. Parecía más humano que cualquier otro espíritu maldito que Zoro hubiera percibido antes. Tenía una cabeza en la parte superior, 2 brazos y piernas, y caminaba bípedamente. Y en medio de su cabeza, había algo incrustado que concentraba el poder. Este es claramente más poderoso que el que mi padre persiguió antes. Además, con el espacio dividido, no estaba claro cuándo regresaría Toji o si podría regresar. Esto es malo. Al darse cuenta de la situación, Zoro dejó escapar un gemido. Chapter 54. Chapter 53. Estallido. Toji abrió la puerta de la salida de emergencia. Al percibir la presencia del espíritu maldito moviéndose rápidamente hacia los pisos inferiores, saltó de inmediato por el espacio entre las escaleras. Saltando varios pisos en un instante, Toji se paró frente al espíritu maldito. Tenía un cráneo enorme por rostro y brazos afilados como los de una mantis, parecidos a espadas. El espíritu maldito se rió entre dientes de Toji. Esa apariencia, debe ser del linaje Zenin. La expresión de Toji se contrajo. Era improbable que un espíritu maldito común supiera del Zenin. Debía ser un espíritu maldito especial que hubiera vivido lo suficiente para saber del Zenin, o si no. Originalmente eras un hechicero convertido en espíritu maldito. Yo sé, todavía soy un hechicero ahora. Mierda. La mantis espíritu maldito balanceó sus afilados brazos hacia Toji. Cuando un hechicero muere por un ataque infundido con energía maldita o por otras causas, puede transformarse en un espíritu maldito póstumo. Por eso, en familias repletas de hechiceros como los Zenin, hay hechiceros a quienes se les asigna la tarea de matar a quienes están cerca de la muerte con energía maldita, para evitar que se conviertan en espíritus malditos. Convertirse en lo que persiguieron toda su vida sería la mayor desgracia para un hechicero. Justo como este espíritu maldito frente a él. Yo no morí. Me hice más fuerte.
El espíritu maldito blandía los brazos con rapidez, como si empuñara una espada. Cada golpe cortaba las escaleras metálicas como si fueran mantequilla. Auge. Toji esquivó los cortes moviendo la cabeza. La pared de la salida de emergencia se partió por la mitad tras el ataque del espíritu maldito. Sin técnicas especiales, solo fuerza bruta y energía maldita. Si bien poseía el poder de un espíritu maldito de grado 1, si la asociación de hechiceros lo evaluara oficialmente, podría clasificarse como de grado 2 debido a la falta de técnicas. La asociación valora mucho la posesión de técnicas al clasificar a los espíritus malditos. Entonces es fácil. Toji sacó la katana del alma dividida de la boca del espíritu del arsenal. ¿Algunas últimas palabras? Tú, morirás. Lo siento, pero conozco a alguien que es mejor con la espada que tú. Silbido. Toji cortó limpiamente el cuello del espíritu maldito con la katana del alma dividida. Se limpió con indiferencia el líquido rojo que le salpicó la cara con su camiseta negra. Era hora de regresar. Justo cuando Toji estaba a punto de guardar la katana del alma dividida en el arsenal, sintiendo la abrumadora energía maldita que emanaba de la dirección donde estaba Zoro, Toji se congeló por una fracción de segundo antes de apresurarse inmediatamente a abrir la puerta de salida de emergencia en el piso donde estaba Zoro. O al menos lo intentó. Estallido. Ante una fuerte resistencia de la puerta, Toji contorsionó su rostro en señal de frustración. Esto es, por así decirlo, una barrera, no, diferente. Un dominio. Si fuera la esencia de la hechicería conocida como expansión del dominio, el rostro de Toji palideció en un instante. Con la otra mano, Toji extrajo una lanza celestial invertida del espíritu del arsenal. La envolvió en una cuerda negra imbuida y la clavó en la puerta que formaba el dominio. Cuando la función de la lanza invertida del cielo, que se supone desactiva cualquier técnica activa, no se activó, los ojos de Toji se abrieron de par en par. ¿No hay ninguna técnica impuesta? Por el momento, eso fue un alivio. Si el dominio simplemente superpusiera un dominio natural sobre el espacio sin técnicas impuestas, al menos no habría garantizado golpes ni golpes letales. Simplemente estaría aislando un piso entero como su dominio. O al menos, tenía que creerlo. De lo contrario, podría perder la cabeza en ese preciso instante. ¿Qué sabes tú, un mono, sobre los dominios para estar tan seguro? ¿Qué más podría haber que estás suponiendo? Toji apartó los susurros burlones en un rincón de su mente. No era momento de revolcarse en el autodesprecio. Aunque no haya técnicas ni golpes ni muertes garantizadas, no puedo estar tranquilo. Incluso si solo manifestar un dominio natural fuera su límite, ningún espíritu maldito por debajo del grado 1 podría hacer siquiera eso. Es decir, el espíritu maldito presente aquí era de grado especial. Swish 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 swish. Toji blandió rápidamente la katana del alma dividida. La puerta se hizo añicos y apareció una brecha en el dominio. Los dominios se centran fundamentalmente en el confinamiento. Son vulnerables a los impactos externos. La visión de los grandes almacenes, distorsionada por el dominio, se transformó en una oscuridad total. Toji saltó rápidamente hacia el hueco que daba al dominio. Esto, maldita sea. Al entrar al dominio, Toji maldijo mientras observaba sus alrededores con su vista celestial. Incluso con su extraordinaria visión, nada era visible en la oscuridad. Además, el espacio de la ya enorme tienda departamental estaba distorsionado por el dominio natural, haciéndolo absurdamente grande. Como resultado, el alcance de su visión celestial no alcanzaba el final del dominio, lo que dificultaba localizar con precisión a los niños. En estas circunstancias, no le quedó más remedio que correr a buscarlos. Se concentró al máximo en sus olores o sonidos, aunque incluso eso estaba ligeramente oscurecido por el dominio natural. Tenía que encontrarlos de alguna manera. Toji apretó los dientes. Llevaba las tarjetas de señales de vida de Zoro y Megumi en el bolsillo, pero no se atrevió a revisarlas. Aguanta un poco más. Toji corrió por el dominio a toda velocidad, esperando desesperadamente no ser demasiado tarde. Chapter 55. Chapter 54. Informe preliminar sobre el incidente del espíritu maldito en los grandes almacenes Tokio. Fecha del informe: 8 de octubre de 2005. Autor: Onoka Sato, supervisora afiliada a Tokyo Jujutsu High. Aproximadamente a 1:25 p.m. del 6 de octubre de 2005, un espíritu maldito de grado especial no registrado apareció en el séptimo piso de la tienda departamental ubicada en el barrio de Bunkyo, Tokio.
El primer descubrimiento lo realizó un empleado de una tienda departamental, quien, por razones desconocidas, no pudo acceder al séptimo piso e inmediatamente lo reportó a la policía. Los agentes que acudieron al lugar, al no poder acceder al lugar, sospecharon que se trataba de brujería y contactaron con el cuartel general. El cuartel general consideró que el incidente fue obra de un espíritu maldito de grado especial y envió a Mei Mei, una hechicera de primera clase y una estudiante de último año de nuestra escuela, junto con la supervisora asistente Honoka Sato a la escena. Se desconoce la causa de la aparición del espíritu maldito. Debido al incidente, todo el séptimo piso de los grandes almacenes se transformó y distorsionó en el dominio innato del espíritu maldito. Los sobrevivientes testificaron que, dentro de este dominio innato, ni los golpes precisos ni los golpes letales eran efectivos. Aunque no se le asignaron hechizos, este tenía el efecto de separar espacios según las estructuras existentes y atrapar a los individuos dentro del dominio. Como resultado, 16 no hechiceros, incluidos empleados y clientes, junto con un hechicero, quedaron atrapados dentro del dominio innato del espíritu maldito. Entre ellos, un niño de 5 años que no era hechicero llamado Zenin Zoro, se enfrentó al espíritu maldito de grado especial. Zoro fulminó con la mirada al espíritu maldito que tenía ante sí. Su espíritu de lucha, todos sus sentidos, incluso su espada, todo en Zoro estaba concentrado en su oponente. Pudo sentir los 5 ojos del espíritu maldito girando hacia él. Esa cosa se está centrando en mí. Fue un alivio para Zoro saber que Tsumiki y Megumi estaban cerca. Si el espíritu maldito los hubiera atacado primero, las cosas se habrían complicado mucho más. Silbido. Zoro desenvainó su espada en la postura de Wado Ichimonji. La hoja oscura de su espada apuntó directamente al espíritu maldito. Sosteniendo un cuchillo de cocina en una mano y su espada en posición Wado Ichimonji en la otra, Zoro miró al espíritu maldito a través de la oscuridad. No puedo ver sus ojos en absoluto. Eso no le supuso un gran problema. Zoro poseía el haki de observación, y en su vida anterior había vivido tuerto. Incluso entrenaba su haki con los ojos cerrados a propósito. El problema es que hace esa cosa en esta oscuridad. Auge. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, un enorme pilar pareció dispararse desde el suelo, con el objetivo de aplastar la mandíbula de Zoro. Zoro echó la cabeza hacia atrás para esquivarlo. El pilar siguió elevándose, impactando contra el techo con un fuerte estruendo. ¡Bang! 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 Zoro blandió su espada negra endurecida por el armamento hacia los 4 pilares sucesivos que surgieron del suelo. ¡Swoosh! 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 Tras atravesar 3 pilares y esquivar uno, Zoro recordó una explicación que le dio Toji. Tanto los espíritus malditos como los hechiceros poseen habilidades y hechizos únicos que utilizan como su principal fuerza. ¿Pilares? No, se supone que son espinas. Parecía que el hechizo de la criatura implicaba crear espinas. Era cuestionable que algo más grande y grueso que un pilar de un edificio promedio pudiera llamarse espina. En cualquier caso, este hechizo le venía de maravilla a la maldita oscuridad. Sin el haki de observación, ya me habrían ensartado esas enormes espinas o me habrían aplastado bajo espinas tan gruesas como pilares. Con una rápida serie de estallidos, las espinas gigantes con forma de pilar desaparecieron y espinas más pequeñas comenzaron a cubrir el suelo. Zoro esquivó las espinas que brotaban del suelo, corriendo velozmente. Estas espinas, de aproximadamente 1 metro de tamaño, eran mucho más pequeñas que las anteriores, que parecían pilares, pero había docenas más y aparecieron mucho más rápido que las espinas gigantes anteriores. ¡Mierda! ¡Aug! Era demasiado tarde. Incapaz de esquivar a tiempo o cubrirse el cuerpo con haki de armamento, una espina se clavó profundamente en el pie izquierdo de Zoro. Liberando rápidamente el pie de la espina y esquivando otra que le apuntaba al torso, Zoro saltó alto. Quejarse de dolor era una forma segura de morir en una batalla de vida o muerte. Fosa. Cuando una espina de tamaño mediano golpeó, una espina más pequeña, del tamaño de un palillo, pasó zumbando a una velocidad increíble, rozando la mejilla izquierda de Zoro. Un dolor ardiente se extendió por donde la espina lo rozó. La sangre que manaba de su rostro era tan caliente como agua hirviendo. Veneno. Fue solo un rasguño, no una herida profunda, pero el dolor era tan severo como si su mejilla hubiera sido quemada por el fuego.
Aunque las venas de su rostro izquierdo se hincharon y se volvieron escarlatas, Zoro, acostumbrado al dolor, ignoró la incomodidad y, espada en mano, cargó contra el espíritu maldito. Estilo de 2 espadas, esta vez Nitoryu. Zoro atacó al espíritu maldito con ambas espadas. Sin embargo, solo se oyó un silbido, y sus espadas no alcanzaron nada. Al percibir movimiento tras él, Zoro se giró. Santoryu. Su ataque descendente fue fácilmente esquivado por el espíritu maldito. ¡Qué rápido! Cucucucu. La risa parecía emanar de la oscuridad, como si el espíritu maldito se estuviera burlando de él. Crujir. Una vez más, espinas del tamaño de pilares surgieron de las paredes y el techo, con el objetivo de perforar el cuerpo de Zoro. Saltando alto en el aire, Zoro vio que el suelo estaba densamente cubierto de espinas de tamaño mediano. ¿Están intentando impedirme aterrizar? Grieta. Zoro partió una espina del tamaño de un pilar por la mitad, solo para que otra espina gigante también parecida a un pilar se precipitara hacia él. Destello. Joder, boom. Zoro cortó horizontalmente las gruesas espinas descendentes y se lanzó a través de ellas. Pero pronto, innumerables espinas de tamaño mediano comenzaron a brotar del suelo, lo que hizo que Zoro apretara los dientes. Esto no tiene fin. Necesitaba encontrar una salida. De lo contrario y mierda. La espina más pequeña, cargada de veneno, voló hacia Zoro. Rápidamente, blandió su hado Ichimonji, rompiéndola. El espíritu maldito, imperturbable, volvió a reír desde la oscuridad. Kuaragagan. Entre los infranqueables pilares, espinas de tamaño mediano llenaban densamente el espacio, apuntando a Zoro. Entre ellas, volaban las espinas venenosas más pequeñas. Los 3 tipos a la vez y... Estilo de 2 espadas, ciclón. Cubriendo todo su cuerpo con haki de armamento, Zoro usó su viento de espada para derribar las espinas venenosas y bloqueó las espinas más grandes con su espada. Kan. Los brazos de Zoro se hincharon con venas bajo la inmensa fuerza que lo presionaba. En ese momento, el espíritu maldito de grado especial se acercó por detrás de Zoro. ¡Ah, no! Crujido. El pie espinoso del espíritu maldito golpeó a Zoro en el abdomen mientras giraba, enviándolo a volar hacia la pared. Estallido. Había olor a flores. Despertado por el dulce aroma que rozaba su nariz, Zoro alzó la vista de repente. La oscuridad y el espíritu maldito habían desaparecido, y se encontró en medio de un jardín rebosante de glicinas. Bajo sus pies, cardos rojos crecían densos y fuertes, cubriendo la tierra. El suelo, apenas visible bajo los robustos cardos, era rojo oscuro y pegajoso, como empapado de sangre. La glicina era tan densa que ni siquiera la luz del sol podía penetrarla, oscureciendo el cielo. Racimos de flores lavanda acampanadas florecían profusamente, colgando pesadamente. De aquí venía la dulce fragancia. Zoro extendió la mano y tocó una glicina. Entonces se dio cuenta. Este cuerpo ya no era el de un niño. Era mucho más alto y su ojo izquierdo no se abría. Era claramente el cuerpo que tenía antes de morir. Giró la cabeza de repente. A lo lejos, se veía una llanura con cosmos y girasoles. A diferencia de donde se encontraba Zoro, ese lugar estaba bañado por la cálida luz del sol, y el suelo era blanco. Y había alguien inconfundible allí. Incluso sin su característica sonrisa amplia, el rostro inexpresivo no podía ocultar la identidad del chico que llevaba el característico sombrero de paja con cabello negro. No importaba su apariencia, no podía ser nadie más que el chico. La persona que Zoro había seguido con todo su corazón, por primera y última vez. Empezó a caminar lentamente. El niño también caminó hacia Zoro. Se detuvieron abruptamente en el límite de sus reinos. Bajo la floreciente glicina púrpura y los cardos rojos enmarañados a un lado, y el cosmos y el campo de girasoles sobre la tierra blanca al otro. Después de observar un momento el rostro del niño, Zoro esbozó una sonrisa. Pensé que vería el infierno, pero nunca esperé verte a ti. Luffy. Zoro gritó el nombre del niño. Chapter 56. Chapter 55. Zoro. Con una voz inusualmente carente de emoción, Luffy gritó el nombre de Zoro. Zoro suspiró, sabiendo perfectamente por qué Luffy actuaba así, sin necesidad de que se lo dijera. Zoro había muerto una vez, e incluso ahora, estaba a punto de morir. Esto era justo lo contrario de lo que Luffy esperaba para Zoro. Vive como quieras. Al final, lo que Luffy quería para Zoro era la vida.
Zoro miró el rostro inusualmente determinado de Luffy y luego se rascó la cabeza. No se pudo evitar. Nunca deseó la muerte, ni la tuvo en mente. Pero la muerte siempre perseguía a Zoro. Después de todo, era un espadachín. Hubo numerosos casos en los que apenas sobrevivió al borde de la muerte, ya fuera la de su oponente o la suya. Una vez, realmente murió. Y en la vida, hubo momentos en que vivir como uno quiera y vivir en sí mismo entraban en conflicto. En su vida anterior, e incluso en la actual, era natural que Zoro arriesgara su vida para lograr lo que deseaba. Hay ambiciones que perseguir. Hay gente que proteger. Hay sueños que continuar. Hay una era hacia la cual avanzar. Sabiendo muy bien que defender estas cosas ciertamente conduciría a la muerte. Todos los que se aventuraron al mar tenían una o dos de estas cosas. Por supuesto, Zoro también. Sobre todo, Luffy no tenía derecho a reprocharle esto a Zoro. ¿Por qué? Tú hiciste lo mismo. Luffy no respondió a las palabras de Zoro. Entonces, abrió la boca para preguntar. ¿Querías protegerlo? Por supuesto. Fue el final de tu sueño. Recuerdo la cara de Luffy, la sonrisa más brillante que he visto, el día en que todas las aventuras llegaron a su fin. Había excelentes bebidas, canciones y bailes animados, y habíamos conocido a mucha gente a lo largo del camino, pero la sonrisa en el rostro de Luffy fue lo que más llamó la atención de Zoro. La mirada de Luffy mostrando el final de su sueño. Zoro, mira. Este es el fin de mi sueño. Genial, ¿verdad? Sí. Fue ridículo, risiblemente hilarante y deslumbrantemente brillante. Realmente un final magnífico. En el momento en que el sueño de Luffy terminó, el mundo también cambió. Tenía que cambiar. El viejo y podrido mundo no tuvo la fuerza para soportar su fin. La era de la gran piratería, que había madurado demasiado hasta el punto de estallar, llegó a su fin, y comenzó una nueva era. Fue una era ridícula, brillante y risible. Tal como el sueño en el que Luffy abrió la cortina. Así que lo protegí. Con todo lo que tenía. ¿Lo protegiste porque era la era que abrí? Zoro miró a Luffy con una mirada como si estuviera mirando al mayor tonto y luego suspiró. Estúpido. Zoro le dijo a Luffy en un tono altivo. No hago cosas que odio. Incluso si fuera la era que Luffy había inaugurado, si la hubiera odiado, la habría dejado derrumbarse. Luffy no le había ordenado a Zoro que protegiera esa era ni el mundo. No hacer la vista gorda y defender la causa fue decisión de Zoro. Era una época espléndida, un mundo mejorado. Le gustaba. Así que lo protegió. Fue lo mismo cuando se enfrentó al espíritu maldito por Tsumiki y Megumi. Zoro lo decidió y lo llevó a cabo. No se dejó llevar por la situación ni la aceptó a regañadientes. No se arrepiente. Ni entonces ni ahora. Y ciertamente no en el futuro. Entonces, debo irme. No podía morir dudando en un lugar como este. No podía dejar a su padre con el dolor de pensar que si hubiera estado allí, si hubiera sido más fuerte, podría haberlo protegido. Eso era lo mínimo que Zoro podía hacer como hijo por su padre. El rostro inexpresivo de Luffy se transformó en una sonrisa que Zoro conocía demasiado bien, una que se parecía al sol. Entonces, vete. Ante esas palabras alegres pero firmes, Zoro no pudo evitar sonreír. Bien. Él debía irse. Ahora no era el momento para que se encontraran. Estuvo bien, Luffy. Yo también. Zoro, al ver la brillante sonrisa, desvió forzosamente su mirada que no quería apartarse. Es una despedida. Igual que antes. Desenvainó su espada y la blandió. Un tremendo viento de espada hizo que los pétalos de glicina cayeran como una tormenta de nieve. La figura de Luffy también quedó oscurecida por la lluvia de pétalos morados. Vive como quieras. Grilletes, pasado, bien y mal, época, mundo. No me importa nada de eso. Zoro asintió ante la voz de Luffy que permanecía como un eco. Ah. En efecto. Al fin y al cabo, es un desperdicio quedarse estancado solo en el pasado. Chapter 57. Chapter 56. Click-clack. Zoro se levantó de la pared contra la que se había estrellado. Parecía que apenas había pasado el tiempo. Quizás 2 o 3 segundos. Tocó el área que anteriormente había sido rozada por la espina venenosa. ¿Este veneno también tenía efectos alucinógenos? No estaba seguro de si lo que acababa de ver era resultado del shock repentino o una alucinación creada por el veneno.
Tal vez, en la encrucijada de la vida y la muerte, las yemas de los dedos de los vivos y los muertos se tocaron brevemente. Bueno, de cualquier manera está bien. Gracias a eso, he recobrado el sentido común. GRRR. Por primera vez, el espíritu maldito pareció emitir un sonido de confusión al ver a Zoro ponerse de pie. Zoro rió, incluso mientras la sangre le corría por la frente. Tú, no podrás usar tus técnicas malditas por un tiempo, ¿verdad? Según Doji, usar el poder con fuerza sin una penalización correspondiente siempre tiene un costo en técnicas malditas. Justo ahora, ese tipo usó 3 tipos de espinas a la vez para empujar a Zoro. Originalmente, solo usaba un tipo a la vez, en orden. La espina más grande, la mediana y la más pequeña. Y luego, inmediatamente después, hacer que le brotaran espinas para atacar a Zoro era un extra. Si usar todo eso a la vez resultó en un periodo de recuperación para usar técnicas malditas, entonces todo tiene sentido. Ya no hay obstáculos molestos para acabar con ese tipo. Claro que Zoro aún necesita reunir la fuerza para hacerlo. Un cuerpo joven es débil. Tan solo perder tanta sangre le mareaba la cabeza. No puedo prolongar esto. Zoro miró el cuchillo de cocina que todavía estaba envainado en su cintura. ¿Debería dibujarlo? No, no es necesario. No es que la situación no ponga en peligro la vida. Una sola espada es suficiente para acabar con él. Un golpe terminar con todo de un solo golpe. Sintiendo un extraño poder envolviéndolo al pensarlo, Zoro se estremeció. No sabía qué era, pero no era momento de preocuparse por eso. Zoro mantenía el cuchillo de cocina envainado en su cintura. Ahora, la única espada en su mano era el Wado Ichimonji. Sonido metálico. Zoro giró lentamente la espada en un círculo completo, sosteniendo la empuñadura del Wado Ichimonji, incluso mientras la envainaba. Estilo de una espada, desenvainar. La canción del león. Silbido. Un haki de armamento negro azabache ondeó por todo su cuerpo. Como agua a punto de desbordarse, fluyó sin derramarse. El espíritu maldito retorció el brazo y cargó contra Zoro. Zoro permaneció inmóvil con su espada, sintiendo la presencia de un brazo que se extendía para aplastarle el cuello. Y luego, finalmente. Hacer clic. La espada fue desenvainada. Pasó un momento de silencio. El espíritu maldito hurgó en su cuerpo y, creyendo que no había sido cortado, se giró alegremente. Por supuesto, fue un error. Silbido. Zoro envainó lentamente la espada que estaba a medio desenvainar. Sonido metálico. Cuec. Cuando la espada estuvo completamente envainada, el cuerpo del espíritu maldito se partió en dos. Se desplomó, gritando y chorreando sangre negra, y luego se desmoronó en un puñado de polvo. Allí quedó un único dedo marchito. Zumbido. La oscuridad se disipó y se reveló la apariencia original de los grandes almacenes. El dominio se derrumbó. La gente atrapada en la oscuridad murmuraba mientras la apariencia de los grandes almacenes volvía a aparecer. ¿Qué está sucediendo? ¿Hubo un corte de electricidad? Todos, sigan mis instrucciones y evacúen con calma. Tsumiki, que estaba sentado con Megumi en sus brazos, corrió hacia Zoro. Zoro. No mires. No es un espectáculo para niños. Sintiendo que le faltaban todas las fuerzas, Zoro se desplomó exhausto. Sintió algo debajo mientras se sentaba y lo recogió. Esto era, bueno. Un dedo. Era rojo, marchito y las uñas eran negras y puntiagudas, pero definitivamente era un dedo. No sabía por qué tenía el dedo allí. Sintiendo que debía quedárselo, aunque no estaba seguro de qué era, Zoro lo guardó con naturalidad en su cinturón. Tsumiki, con lágrimas en los ojos, no pudo atreverse a tocar el cuerpo ensangrentado de Zoro. Zoro dejó escapar una pequeña risa. Te dije que no miraras. Estoy bien. ¿Cómo puedes decir que estás bien? Su voz era fuerte. Fue un alivio ver que aún tenía energía. En medio de todo, fue un gesto fraternal de Megumi abrazarla con fuerza, impidiéndole ver a Zoro. Zoro parpadeó. Aún necesitaba mantenerse consciente. No estaba seguro de si Megumi y Tsumiki estaban a salvo. Le dolía todo el cuerpo. Zoro forzó la apertura de sus párpados, que intentaban cerrarse constantemente. Algo que se acercaba rápidamente captó el haki de observación de Zoro. Justo cuando Zoro luchaba por levantarse, pensando que podría ser un enemigo. Zoro.
Ah, es Toji. Con ese pensamiento como último, Zoro perdió el conocimiento. Justo antes de que la hechicera de grado 1 Mei Mei entrara en escena, el dominio innato se liberó. Se confirmó que la maldición había sido exorcizada. 14 no hechiceros que no experimentaron directamente la maldición no sufrieron heridas significativas y fueron enviados a casa después de una simple investigación. Zenin Zoro, 5 años, varón, un niño no brujo, sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida. Su padre, Zenin Toji, presente en el lugar, lo trasladó de inmediato a la escuela principal, donde el especialista en reversión de maldiciones, Bieiri Shoko, le administró tratamiento. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, Zenin Zoro no ha recuperado la conciencia ni siquiera 2 días después del incidente. No se encontraron restos en la escena, pero se descubrieron en varios lugares rastros que se cree que pertenecen a la espada que poseía Zenin Zoro. Con base en esto, Mei Mei, quien investigó la escena, afirmó que Zenin Zoro exorcizó por sí solo una maldición de grado especial. Sin embargo, teniendo en cuenta que Zenin Zoro es un niño de 5 años que no es hechicero, y la presencia de su padre, Zenin Toji, un exterminador de 1000 demonios y el hechicero Zenin Megumi en la escena, no está claro quién exorcizó realmente la maldición de grado especial. Dadas las circunstancias, la escuela principal planea interrogar a Zenin Zoro para obtener una comprensión precisa de la situación tan pronto como se recupere. Si Zenin Zoro exorcizó directamente la maldición de grado especial o ayudó a exorcizar la maldición de grado especial, se tomará una decisión sobre su admisión en la Escuela Técnica Superior de Cursillos Metropolitanos de Tokio. Chapter 58. Chapter 57. Toji corrió como un rayo y atrapó a Zoro cuando éste se desplomó en sus brazos. Sosteniendo el cuerpo empapado en sangre y veneno, el corazón de Toji se encogió de golpe. Sintió como si la sangre que corría por su cuerpo se convirtiera en agua helada, helándolo hasta los huesos al instante. La última imagen de Chie, cubierta de sangre, se superpuso con el estado actual de Zoro, provocando que todo el cuerpo de Toji temblara. No. No puede ser. Tienes que abrir los ojos, Zoro. Por favor, cuida de Zoro y Megumi. Yo, como padre, no tengo fuerzas para soportar esto una segunda vez. Tío. El grito de Tsumiki devolvió ligeramente la conciencia a Toji. Tsumiki agarró el rostro de Toji con ambas manos y, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó tan fuerte como nunca desde que conoció a Toji. Necesitamos ir al hospital ahora. Esas palabras le devolvieron el sentido a Toji. Zoro era un desastre de heridas, había perdido mucha sangre y estaba invadido por el veneno de la maldición, pero, aún respiraba y su corazón aún latía. Él todavía estaba vivo. Toji desató el cinturón de Zoro y lo ató fuertemente alrededor de la herida más grande en su estómago para detener el sangrado. Ruido sordo. Durante el proceso, un dedo que Zoro llevaba dentro del cinturón se desprendió. Al verlo, los ojos de Toji se abrieron de par en par antes de volverse fríos como el viento del norte en pleno invierno. Toji, despreocupadamente, metió el dedo en el bolsillo del pantalón y tocó la mejilla de Zoro. El veneno rojo de la maldición que corría por sus venas era visible incluso desde fuera. Una simple herida podría haber sido una cosa, pero el veneno de la maldición estaba más allá del alcance de la medicina no mágica. Se necesitaban tratamientos tanto mágicos como médicos. Sacó su celular del bolsillo. Toji marcó el número lo más rápido posible, intentando no romper el teclado con la fuerza. Llamó al número de Gojo Satoru, que había guardado sin creer que realmente lo necesitaría. Por suerte, Gojo contestó después de 2 timbres. En cuanto lo hizo, Toji soltó una exclamación. ¿Conoces a algún técnico en maldiciones inversas? Toji. Oye, ¿por qué me llamas de repente? ¿Lo sepas o no? Ve al grano. Gojo respondió inmediatamente a la desesperada demanda de Toji. Mi compañera de clase es una experta en revertir la maldición. Actualmente está en Tokio. ¿Tokio? ¿Qué más, Kioto? Tenía que ir allí. Toji, con un brazo sujetando a Zoro y el otro apretando a Tsumiki y Megumi a su lado, aseguró el celular en su hombro. La comprensión de que Zoro no quería ir a la escuela de hechiceros le llegó tardíamente a la mente, pero Toji se mantuvo firme. Más tarde. Podía aceptar cualquier reacción de Zoro más tarde. Después de que Zoro tuviera la energía suficiente para enojarse de verdad y la salud suficiente para blandir su espada. Aceptaría con gusto el resentimiento, la reprimenda, la decepción, el odio, lo que fuese. Pero ahora tenían que irse. A Tokio.
Dame la ubicación. ¿Vienes? Dijiste antes que no vendrías, solo la ubicación. Gojo recitó rápidamente la dirección, impulsado por la voz aguda de Toji. La mente de Toji identificó de inmediato la ubicación en el mapa mental de Tokio que había memorizado. Estaba en una zona montañosa poco común dentro de Tokio. Ir en vehículo sería demasiado lento. Toji desapareció del lugar antes de que el sonido de sus pasos se calmara. No esperaba que fallara. ¿O fue un éxito? ¿Viva o muerta? Una mujer de pelo corto y una cicatriz cosida en la frente ladeó la cabeza pensativa. Si hubiera confirmado que lo subieron a la ambulancia, lo habría sabido con seguridad. Incluso si estuviera vivo, si lo transportaran a un hospital que no fuera de brujos, sería fácil intervenir. Ella estaba parada en el tejado de un edificio frente a los grandes almacenes, haciendo girar un mechón de su cabello mientras miraba hacia los grandes almacenes rodeados de policías y ambulancias. Zenin Zoro. La mujer murmuró el nombre del niño que buscaba. Sin embargo, por mucho que mejoró su visión con sus poderes, no pudo encontrar al chico de pelo verde entre la gente. O bien murió sin dejar cuerpo, o bien Zenin Toji lo llevó a algún lugar fuera de la vista para que recibiera tratamiento. Lo primero sería preferible, pero lamentablemente lo segundo parecía más probable. Si es esto último, debe haber ido a la Escuela Técnica Superior de Cursillos Metropolitana de Tokio. Con la barrera de Tengen y Gojo Satoru allí, junto con un técnico de maldición inversa muy raro entre los hechiceros. Al llegar a esa conclusión, desistió de seguirlos. No era el momento de intervenir. Todavía no. Su línea de vida es fuerte. La mujer lo dijo claramente. Fue pura casualidad que supo de Zenin Zoro mientras vigilaba los movimientos de Gojo Satoru. Al principio, sintió curiosidad por saber qué aspecto atraía la atención de Gojo Satoru, y tras investigar un poco, decidió eliminarlo. Un no hechicero, ni siquiera un poderoso usuario de maldiciones, que atrae el interés de Gojo Satoru debido a su fuerza a pesar de cierto interés, algo así era innecesario para sus planes. Solo sería un obstáculo. Aún así, eso fue bastante impresionante antes. Honestamente, ella se sorprendió un poco cuando Zoro miró directamente su ubicación antes. Mantuve intencionalmente el cuerpo de Itadori Kaori cerca de alguien que no fuera hechicero y me mantuve alejado, pensando que no se daría cuenta si era un cuerpo fuerte. Sin embargo, se dio cuenta. Era, en efecto, un talento extraordinario. Había esparcido polvo de salvia con antelación para disimular su presencia, pero al considerar que el riesgo era demasiado alto para acercarse, se dirigió de inmediato a la azotea del edificio junto a los grandes almacenes. Por lo tanto, no vio cómo Zoro luchaba contra la maldición. Solo sabía que se había exorcizado una maldición de grado especial. No estaba claro si Zoro lo hizo solo, con la ayuda de otros hechiceros o de Zenin Toji. Atraía a un usuario de maldición de grado 1 con el dedo de Sukuna introducido en secreto para crear una maldición de grado especial, con el objetivo de una muerte definitiva. El resultado fue decepcionante. Ella esperaba al menos dejarlo lisiado. Bueno, aún así, comprender su fuerza no es una pérdida total. Pensar que alguien de su edad ya pudiera exorcizar una maldición de grado especial era inimaginable. En 10 años, podría convertirse en una fuerza formidable comparable al futuro Gojo Satoru. Entonces, se pudre pero sigue siendo Zenin. Nacida de un no hechicero, una dominadora de 1000 demonios sin energía ni técnicas malditas, pero capaz de enfrentarse a una maldición de grado especial. De hecho, era peculiar. No entendía por qué todos los nacidos en la familia Zenin, la más obsesionada con la técnica del clan rojo, resultaban así. ¿O es porque es un Zenin que nació algo así? No le había prestado mucha atención, pues creía que el clan estaba en decadencia, pero ahora pensó que debía plantar a alguien allí. Se interesó en los rasgos genéticos de la familia Zenin. Con un cambio de cuerpo, ¿debería casarme con un miembro de la familia Zenin? ¿Nacería otro como él? Mientras meditaba sobre un pensamiento que horrorizaría a otros con tanta naturalidad, refrescó su mente. Bueno, eso de que Zenin Zoro se vuelva tan fuerte como Gojo Satoru es una historia para cuando crezca otros 10 años. Hay muchas maneras de pisotear un brote inacabado. Si no se puede pisotear, esperar otros 100 años también está bien. Claro, como esta espera no era solo de 1 o 2 años, su deseo era ver el final en 20 años. Fue un tanto inquietante para ella cuando aparecieron obstáculos justo cuando sentía que estaba a punto de lograr su objetivo.
Si Zenin Zoro está vivo, Zenin Toji probablemente no tocará el vaso de crecimiento. Necesitaba pensar en cómo involucrar a Zenin Toji. Como entidad ajena a la causa y el efecto de la hechicería, debía interferir con el evento de integración de vasos de crecimiento que ocurriría el próximo año. La mujer se estiró minuciosamente y masajeó varias partes de su cuerpo. Ya es hora de deshacernos de Itadori Kaori. El recipiente había crecido bastante, y no habría necesidad de acercarse a Zoro por un tiempo. Ya no había razón para mantener este cuerpo. Tal vez debería mantener un perfil bajo por un tiempo. Después de todo, liberar una maldición de grado especial en los grandes almacenes de Tokio fue un acto tan escandaloso que incluso los superiores más perezosos harían el esfuerzo de buscar al perpetrador. La energía maldita del exterminador de 1000 demonios debe estar bastante agitada a estas alturas. Era mejor mantener un perfil bajo por un tiempo. Era demasiado arriesgado enfrentarse a Zenin Toji en este organismo. Quizás no fuera mala idea salir del país unos meses. Ya no falta mucho. Ella murmuró suavemente. 1000 años. Han pasado 1000 años. Había perseguido su sueño durante un milenio. Si perdía esta oportunidad, quién sabe cuándo volvería a tener otra igual. Sonando. Sacó su celular, que sonaba a todo volumen. La pantalla mostraba el nombre Itadori Jin. El amante de su esposa debía estar preocupado por Itadori Kaori, quien dijo que iba de compras y no había regresado. La mujer miró el teléfono por un momento y luego, con una expresión desinteresada, lo aplastó con una técnica de maldición. Ahora que Itadori Kaori había dejado de ser útil, no había razón para responder al llamado de Itadori Jin. Chapter 59. Chapter 58. No sé en qué estado mental estaba cuando corrí. No sé qué mentalidad me llevó a la escuela. Lo único que mantenía la mente de Toji anclada eran los latidos del corazón de los niños en sus brazos. Frente a la barrera de la escuela, aparecieron 3 figuras como puntos negros. Gojo Satoru, un hechicero de maldiciones, y una estudiante de hechicería desconocida. Probablemente era la técnica de reversión de maldiciones que Gojo Satoru había mencionado. Toji estuvo frente al técnico de la maldición inversa en un abrir y cerrar de ojos. La estudiante, que había estado fumando, dejó caer su cigarrillo sorprendida. Ah, mierda, me asustaste. Zenin. Cuando hiciste, oye, gorila. Toji ignoró las reacciones de los niños y dejó al ensangrentado Zoro en el suelo. Megumi y Tsumiki también fueron abatidos. Uf. Quizás porque llegaron demasiado rápido, Tsumiki se tapó la boca con la mano y empezó a vomitar antes de correr a un rincón. Toji sintió pena, pero Zoro tenía más prisa. El niño está herido. Necesitamos un técnico en revertir la maldición. ¿Qué demonios? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está herido? Gojo Satoru miró a Zoro y comenzó a gritar en estado de shock. Fue atacado por una maldición. Probablemente, un grado especial. Grada especial. ¿Qué pasó? ¿Y la maldición de grado especial? Lo maté. Cállense todos. Todos guardaron silencio ante las sombrías palabras de Yair y Shoko. Shoko había estado examinando cuidadosamente a Zoro incluso mientras los hombres hablaban. El veneno de una maldición se había filtrado en su mejilla izquierda, tenía varios agujeros en el cuerpo y había perdido mucha sangre. Honestamente, considerando el peso del chico y la cantidad de sangre que podía contener, fue un milagro que no muriera por una pérdida excesiva de sangre camino a la escuela. Shoko usó una técnica de maldición inversa sobre la herida en el estómago de Zoro. La herida, que había sido perforada y abierta, sanó como si nunca hubiera estado allí. A pesar de esto, Shoko se mordió el labio con fuerza. Este es el límite de lo que podemos hacer aquí. El veneno. Todo el equipo antídoto está dentro de la barrera de la escuela. La situación era grave, pero no tan grave como para no poder hacer nada. El equipo médico de la escuela podría facilitar la recuperación, aunque tomaría tiempo. Sin embargo, el problema era que no se podía ingresar a las personas no registradas en la barrera de la escuela. Decidir quién entraba en la barrera de la escuela no le correspondía a Shoko. Fueron los superiores, en particular Tengen, quienes crearon la barrera. Hermano. Por primera vez, Megumi extendió la mano hacia el herido Zoro. La joven Megumi, sin comprender del todo la situación, agarró el brazo caído de Zoro. Mientras la sangre le manchaba la mano, retrocedió conmocionado por la fría oleada de miedo. ¿Por qué está rojo? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué huele a metal? Tengo miedo. ¿Por qué no me abraza? Cuando tengo miedo, mi hermano siempre me abraza. ¿Por qué?
¿Por qué? Su cuerpo tembló. El miedo instintivo se apoderó de él, dejándolo sin lágrimas de pies a cabeza. Y Toji no era diferente en su miedo. Si traemos el equipo, no solo hay equipo de brujería, sino también cosas que no son de brujería y que funcionan con electricidad. ¿Crees que tenemos un cable alargador lo suficientemente largo para llegar desde allí hasta aquí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Lo llevamos al hospital ahora? ¿Zoro aguantará hasta entonces? Si la barrera de la escuela fuera destruida por un desastre natural, entonces tal vez podrían traer a Zoro adentro. Después de eso, agarrar a la técnica de la maldición inversa por el cuello y exigir que salvaran a Zoro podría funcionar. Aunque las técnicas de la maldición inversa eran poco comunes, la fuerza de combate que percibía en ella era débil. Solo encárgate de Gojo y del hechicero maldito, luego podemos ocuparnos del resto de las fuerzas de la escuela. Fue cuando Toji, casi enloquecido, estaba a punto de buscar el desastre natural de la maldición de la armería. ¿Qué es eso? Gojo Satoru hizo una mueca. Volviendo la vista hacia el torii de la entrada de la escuela, una puerta tradicional japonesa que suele encontrarse en la entrada o dentro de un santuario sintoísta, Gojo bajó ligeramente sus gafas de sol y miró al vacío. Aunque invisible a los ojos de alguien que no era hechicero, la barrera era claramente visible para él. ¿Está cambiando? Pudo ver claramente que la barrera se cubría con nuevas capas de energía maldita. Shoko miró a Gojo y Geto con expresión preocupada. Incluso si lo enviaran a un hospital para no brujos, tenían que hacer todo lo posible de antemano. Todos, vayan a la enfermería y recojan todos los dispositivos que vean. ¿Está bien, Shoko? Los tres de primer año voltearon la cabeza. Yaga Masamichi emergió de la barrera de la escuela. Geto, sorprendido, preguntó. ¿Señor Yaga? ¿Por qué está aquí? Yaga miró a Geto y luego de reojo a Toji. Como hechicero con amplia experiencia, Yaga conocía la existencia de un asesino de hechiceros. Desconocía que un asesino tan infame en el inframundo pudiera ser tan joven y, además, de linaje Zenin. Sin embargo, él no había venido a pelear con este hombre. Del mismo modo, la otra parte tampoco había venido a pelear. Yaga miró a Zoro, quien se acurrucaba inquieto en los brazos del asesino de hechiceros. A simple vista, parecía un niño no hechicero con la mala suerte de ser alcanzado por una maldición. Si ese fuera el caso, Tengen no me habría llamado por este niño. Recordando la voz de Tengen en el teléfono, una voz que había escuchado por primera vez en su vida, Yaga habló. El maestro Tengen les ha concedido permiso para entrar en la escuela. Disculpe. Significa que modificaron la barrera para permitir la entrada de estas personas. No hay razón para quedarse afuera. ¿Por qué? No lo sé, Suguru. Toji parpadeó. Antes de comprender del todo lo que decía Yaga, se levantó, sujetando bajo el brazo derecho a Zoro, Megumi y Tsumiki, quienes se habían dado cuenta y se acercaron. ¿Dónde está la enfermería? Ese edificio. Siguiendo las instrucciones de Geir y Shoko, Toji inmediatamente la cargó en su espalda y, sujetando fuertemente a los tres niños, se lanzó hacia la barrera. Ah, ese gorila loco. Shoko. Gojo y Geto también corrieron hacia Toji. Con un silbido, el polvo que levantaron al correr se extendió y golpeó la cara de Yaga. Dejado solo y sin siquiera tener oportunidad de hablar con su invitado, Yaga Masamichi se sacudió la arena de la cara. Con el corazón apesadumbrado, Yaga se dirigió a la enfermería. Parecía que la escuela estaba a punto de revolucionarse. Chapter 60. Chapter 59. Geir y Shoko entró en la sala de tratamiento con Zoro, cargando con equipo médico, talismanes y frascos de medicinas cuyo propósito era desconocido. Luego, envió a Gojo y Geto fuera del edificio y cerró la puerta de golpe. Incluso a Toji, el padre de Zoro, lo expulsaron con firmeza de la sala de tratamiento, alegando que su presencia sería un estorbo. La decisión de Toji no le dejó espacio para discutir, aunque, a diferencia de Gojo y Geto, no lo expulsaron del edificio, sino que lo esperaron fuera de la sala. Tambaleándose ligeramente, Toji se sentó en una silla colocada frente a la enfermería, con Megumi y Tsumiki bajo sus brazos. Hacía mucho que no se sentía mareado. Con manos temblorosas, Toji sacó la Biblecard de Zoro, que antes le había dado miedo revisar. La Biblecard de Zoro se había reducido a casi la mitad de su tamaño original, como si la hubiera quemado el fuego. Sin embargo, estaba volviendo gradualmente a su tamaño original, lo que indicaba que las heridas de Zoro estaban sanando.
Jaja, solo entonces Toji dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo. Venir aquí fue la decisión correcta. Zoro se estaba recuperando. Megumi tiró de la manga de Toji, sacudiéndola. Antes, cuando Shoko se llevó a Zoro, Megumi había tenido un berrinche, llorando para que no se llevara a su hermano, pero ahora parecía un poco calmada por Tsuniti, aunque sus ojos aún estaban llenos de lágrimas. Papá, hermano. Fue a que lo trataran. ¿Tratado? Sí. Le dolerá menos después. No me gusta que le hagan daño a mi hermano. Ante la voz llorosa de Megumi, Toji murmuró suavemente. Yo tampoco. Debería haberlo protegido. No quería que le hicieran daño. No quería que estuviera en un lugar que no le gustaba. Ser padre y no poder hacer nada por su hijo siempre le hace las cosas más difíciles. Ahora también él simplemente permanecía sentado allí, sosteniendo un trozo de papel. Sintiéndose impotente, y una vez más, debido a su impotencia, a Toji le resultó difícil soportarse a sí mismo. Si tan solo pudiera crear barreras alrededor de nuestra residencia como esos bastardos de Zen. Ojalá tuviera energía maldita, o mejor aún, si fuese un simple hechicero sin vínculos con este mundo desordenado. Nada de esto habría sucedido. Porque soy tu padre. ¿Porque soy yo? Toji giró la cabeza. Al final del pasillo, vio al hechicero de rostro sombrío que había visto antes. ¿Cómo se llamaba? No lo recordaba bien. No era extraño. A Toji no se le daba bien recordar los nombres de los hombres. O mejor dicho, no se molestaba en hacerlo. No tengo intención de pelear. Yaga Masamichi le habló con calma a Toji. Toji, listo para entrar en acción en cualquier momento, sonrió tensamente. Entonces, deshazte de ellos primero. Señalando hacia la esquina del techo, Toji indicó donde Yaga había escondido en secreto numerosos cadáveres malditos listos para el combate. Yaga, después de reflexionar sobre qué decir, habló con sinceridad. Sabiendo quién eres, era necesario un mínimo de defensa. Después de todo, soy profesor aquí. Pero, repito, no tenía intención de luchar. Este tipo sabía que Toji era un asesino de hechiceros. Eso significaba que tenía una experiencia considerable y conocía bien el estado del mundo de la hechicería. Dispuesto a invocar la maldición de la armería en cualquier momento, Toji permaneció tenso como una cuerda tensa. Tsumiki agarró con fuerza el cuello de Toji. Toji cambió ligeramente de posición para ocultar por completo a Megumi y Tsumiki de la vista de Yaga. Aunque no percibió hostilidad por parte de la otra parte, pareció hacer que los niños se sintieran más seguros. Yo tampoco pienso dar el primer paso. En el pasado, habría eliminado cualquier cosa que lo molestara, ya fueran cadáveres malditos o humanos, pero ahora no era el momento. Zoro estaba recibiendo tratamiento de un técnico de reversión de maldiciones afiliado a la escuela, y con Megumi y Tsumiki apoyándolo, no tenía nada que ganar enfrentándose a alguien de la escuela. Lo compensaré. No hace falta. Este asunto fue solicitado directamente por el maestro Tengen a la escuela. Tengen. ¿Por qué y cómo sabe esa persona sobre Zoro? Al darse cuenta de la confusión de Toji, Yaga negó con la cabeza. Tampoco conozco los detalles. Lo que le habían dicho a Yaga por teléfono era que modificara la barrera para que la gente que esperaba afuera pudiera entrar a la escuela y brindara atención médica si había algún herido entre los invitados. Y. El maestro Tengen ha expresado su deseo de conocer a su hijo mayor el próximo verano. ¿El próximo verano? Sí. Toji no entendía por qué Tengen querría ver a Zoro, sobre todo si era el próximo verano. Por su expresión, parecía que Yaga tampoco sabía el motivo. Y el maestro Tengen dijo que Zoro-kun podría ser protegido en la Escuela Técnica de Maldiciones Metropolitana de Tokio. La cicatriz de Toji se movió en la comisura de su boca, lo que llevó a Yaga a agregar rápidamente. Es protección, no una inscripción. A diferencia de otros estudiantes, Zoro-kun no será enviado a misiones. Y si la familia lo desea, también puedes venir a la escuela. Es una oferta, no una coerción. Ese podría ser el caso ahora. Si aceptan la protección de la escuela ahora, Zoro seguramente estaría inscrito en la escuela cuando cumpla 15 años. Viviría como un hechicero en lugar de un no hechicero. Al menos estaría a salvo. Se dice que las técnicas de barrera de Tengen son las mejores de Japón, así que un incidente tan terrible como encontrarse con una maldición de grado especial mientras compraba en una tienda departamental no ocurriría.
La pregunta es cómo Tengen sabe sobre Zoro y si Tengen quiere que Zoro se convierta en un hechicero. A pesar de estas preguntas, Toji tenía su respuesta preparada. Eso lo tiene que decidir él. A quién conoce y qué hace en el futuro depende completamente de Zoro. No es algo que Toji pueda prometer en nombre de Zoro. La prioridad es la recuperación del niño. Lo entiendo. Pero, por favor, considere lo positivo. Te lo dije. No me corresponde a mí decidirlo. Al percibir el rechazo en su tono, Yaga retrocedió un paso. Después de todo, Tengen solo le había pedido que transmitiera el mensaje, no que lo impusiera si se negaba. Hay una cosa más que me gustaría preguntar. El exorcismo de la maldición de grado especial en los grandes almacenes de Tokio hoy, ¿lo realizó tu hijo? Toji miró a Yaga con el rostro inexpresivo. Yaga sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, comprendiendo intuitivamente que era mejor mantener en secreto que Mei Mei había informado de esto a la preparatoria Jujutsu. Si este hombre supiera sobre Mei Mei, su seguridad no estaría garantizada. Yaga habló con cautela, el incidente fue reportado a la jefatura. El supervisor adjunto que acudió al lugar tenía vínculos con la familia Zenin. Aunque era Mei Mei quien informaba a la escuela, era el supervisor y asistente Sato Onoka quien informaba a la sede central. Nadie sabía que Sato Onoka era hijo ilegítimo de un hechicero de la familia Zenin. De haberlo sabido antes, la familia Gojo no habría guardado silencio, ya que Gojo Satoru estudia en la Escuela Técnica de Maldiciones Metropolitanas de Tokio. Habrían estado furiosos, pensando que la familia Zenin había puesto un espía sobre Satoru. Nunca pensé que realizarían una investigación in situ y enviarían un informe preliminar a la sede de inmediato. Exorcismo de la maldición de grado especial en los grandes almacenes de Tokio. Exorcizado por Zenin Zoro. Varón. 5 años. Aunque solo fueron unas pocas palabras, bastaron para causar un alboroto en el cuartel general de Jujutsu. Un niño de apenas 5 años exorcizó una maldición de grado especial. Y un Zenin, además. Tan inmenso talento, ¿de quién es hijo? ¿Es de la familia principal o rama de Zenin? ¿Cómo puede un niño de 5 años matar a un grado especial? ¿Se utilizó algún truco? ¿No es humano sino una maldición? Yaga sentía que ya podía oír lo que dirían. Llevar el apellido Zenin podría evitar que cruzaran ciertos límites, dada la influencia de la familia. A estas alturas, la familia Zenin debe estar buscando exhaustivamente niños varones que lleven el apellido Zenin. Si es de la familia principal, el clan ya lo sabría, por lo que probablemente estén buscando en las familias secundarias. Yaga no sabía por qué Toji llevaba el apellido Zenin, por qué lo dejó para dedicarse a la matanza de hechiceros, ni si pertenecía a la familia principal o a una rama. Simplemente supuso que, como Zoro era un Zenin, su padre Toji también debía serlo. El padre y el hijo no se parecen mucho en una relación padre-hijo. En ese momento, Yaga interrumpió sus pensamientos. Era mejor no profundizar. Los asuntos familiares de los hechiceros solían ser complicados y delicados. Provocar a alguien por error podía tener un mal final, especialmente con las 3 grandes familias.